Vamos a comenzar haciendo un repaso de predicciones mundiales y después nos vamos a pasar a predicciones ya en el área más nacional en España, ¿no? Este 2025 en el área mundial, lógicamente todo lo que acontece en la macroeconomía afecta en la microeconomía. Y tus seguidores, tú mismo y yo, que somos empresarios, emprendedores, que tenemos un proyecto personal y empresarial, lógicamente que nos vemos también afectados cuando la economía mundial se mueve. Por ejemplo, el día de hoy toma posesión un líder que está total y absolutamente convencido de que va a renovar, va a retomar y va a reganar el espacio que ha perdido. Y esto va a generar un cambio y un tsunami mundial. Estamos hablando del presidente Trump, ¿no? Hoy asume juramento y de aquí por delante los cambios van a ser total y absolutamente rápidos, ¿no? Cuando me refiero a las predicciones mundiales, estamos hablando de esos niveles, ¿no? De potencias, cómo se van a manejar y qué es lo que va a pasar. Tenemos en el ámbito mundial, dentro de las predicciones, tensiones entre Estados Unidos y China. Y esto es delicadísimo. Una tensión entre Estados Unidos y China, si se incrementa en el tiempo, se van a sonar alarmas de ataques tanto químicos como nucleares. Entonces, esta es una predicción muy delicada a nivel mundial y esto lógicamente que va a afectar a todos, afecta a todos, porque a día de hoy hablar de una amenaza o de un conflicto o de una tensión de dos potencias mundiales como es Estados Unidos y China, no se van de parvulitos, no se van de juegos, estos apretan el acelerador fuerte y esas grandes crisis mundiales son las que hacen que todo el panorama político mundial se mueva. Entonces esa es una predicción que se va a dar en este 2025 sí o sí, y eso lógicamente hace y hará temblar muchos cimientos en diferentes áreas, ¿no? En el área económica, en el área política, en el área militar, en el área social, en el área de la salud. Esto va a remover absolutamente todo, porque no es tontería. Estados Unidos y China son las dos grandes potencias mundiales y sabemos que China ha avanzado considerablemente y Estados Unidos ha perdido mucho terreno, mucho territorio geopolítico. Y ahora Estados Unidos comienza un ciclo de crecimiento y de expansión en el que va a tener que lidiar y va a tener que ponerse de frente con China. Y eso va a generar muchísima tensión. Otra de las predicciones que está directamente relacionado con esta tensión es que a nivel mundial vamos a quedarnos sorprendidos, porque además es el momento, es el ciclo y es la etapa del nuevo paradigma. Vamos a quedarnos sorprendidos con tecnologías de última generación que va a sorprender al mundo. Y esto lógicamente lo tenemos por delante a Elon Musk, ¿no? Elon Musk es a día de hoy el avatar tecnológico y tiene una colaboración o una asociación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos y el apoyo además. Entonces vamos a quedarnos totalmente sorprendidos con las nuevas propuestas que van a ser de alcance y de uso masivo. Entonces esta predicción también va a ser un antes y un después, porque hasta ahora pues nos hemos quedado sorprendidos con el tema de la inteligencia artificial, pero estamos hablando de una propuesta total y absolutamente rompedora, disruptiva, vanguardista, que nadie se lo esperaba y que va a ser de orden mundial, ¿no? En tecnología. Esto, lógicamente, que tampoco se va a dar de alguna manera u otra a todo el mundo. Lógicamente que Elon Musk está posicionado, o sea, se ha posicionado con el gobierno americano, y justamente el gobierno americano pues tiene como te he dicho, un crecimiento, una expansión y un ciclo de renovación. Y cuando hablas de tecnología de última generación, puede ser también aparte del Tesla otras cosas, ¿no? El Tesla va a ser un juguete de bebé
al lado de la nueva tecnología que va a sacar Elon Musk. Ok. ¿No? Estamos hablando posiblemente de temas que tienen que ver con situaciones satelitales. O sea, no estamos hablando solamente de un efecto utilitario para un usuario. Estamos hablando de una tecnología mundial que da la vuelta al mundo. O sea, que ya son los niveles, estamos hablando que son niveles macro, o sea, universales, o sea, atmósfera. Estamos hablando posiblemente de una relación muy, muy cercana entre el universo y la Tierra. Okay. Y una tecnología que nos permite poder estar cerca de ello. Esto va a ser total y absolutamente rompedor. Otra de las cosas que Madre mía. es muy delicado, pero que por más vueltas que le he dado y no he querido verlo, los ciclos estadísticos y las tendencias predictivas indican claramente para este 2025 nuevamente un virus que genera epidemia. Y la diferencia entre epidemia y pandemia, ¿qué es? Que pandemia es mundial, ¿no? Y epidemia está localizado. Pero va a comenzar como una epidemia, como siempre. Ahora, la diferencia entre el riesgo o la importancia entre una epidemia, ¿cuál es? No es la enfermedad, es la muerte. Entonces, cuando yo hablo de una nueva epidemia, estoy hablando de una nueva epidemia en este 2025 que va a generar muertes. Y eso, de alguna manera u otra, se va a difundir rápidamente a diferentes países. Y lógicamente eso va a alarmar desde el punto de vista mundial y desde el punto de vista de la salud a todas las personas, ¿no? Ahora, ¿se puede evitar? Pues eso no depende ni de ti ni de mí. Eso depende ya de las instituciones macro, de los líderes mundiales, ¿no? Porque como estamos en un momento de transición y ya los líderes mundiales pues no han despertado, no han nacido ayer. Los líderes mundiales que gobiernan, que gestionan y que manejan esto, ya vienen haciendo este tipo de cosas, por decirlo así, tienen conocimiento de esto pues años atrás, años atrás, ¿no? Entonces, a eso también, lógicamente, tenemos que involucrar los cambios naturales. Lógicamente, si tenemos 1 o 2 grados más, la vida cambia. Se van a desarrollar nuevos virus, se van a desarrollar nuevas enfermedades. Si tenemos el nivel de comunicación con la inmigración o con los viajes, como tú quieras decirlo, lógicamente que las fusiones, a día de hoy las fusiones, la intercomunicación personal entre humanos, estamos en los niveles más altos. Entonces, lógicamente, en nuestro globo terráqueo tenemos diferentes razas, con diferentes tipos de sangre, con diferentes tipologías, con diferentes ADNs y con diferentes matices. Entonces, esto sumado, lógicamente, con unos cambios bestiales de temperatura, generan cosas desconocidas. Yeah. Porque si ya la temperatura es desconocida en el día a día, lógicamente que va a brotar y van a salir cosas diferentes. Ahora, yo no me quiero meter en el tema de la conspiración, si es o no es, si el humano, la Tierra, porque mi método no llega a ese nivel. Mi método predictivo llega a poder prever y poder saber con una estadística, un porcentaje muy, muy, muy alto de acontecimientos. Y lógicamente que en este 2025 tenemos una nueva epidemia que espero y ojalá se pueda, digamos, controlar rápidamente. Bueno, o sea que yo para entenderlo, como has dicho, una epidemia no va a ser como la pandemia, supongo, del COVID, ¿no? Va a ser como lo que tú has dicho, localizada, ¿no? Va a estar como en distintos sitios. Yo no quiero alarmar a nadie y prefiero evitar la palabra pandemia, pero la diferencia entre una epidemia y una pandemia es que la epidemia está localizada, y está centralizada, y está controlada. Vale. Una pandemia es a nivel mundial, pero a día de hoy con los vuelos, a día de hoy con la comunicación que tenemos, una epidemia que es desconocida, puede llegar a ser pandemia rápidamente, rápidamente.
¿eh? Entonces nos vamos a quedar con la conclusión de que será en principio una epidemia desconocida, nueva, que lógicamente generará muertes y alarmará, porque no se tendrá el control de ello, al menos en los primeros estadios de desarrollo. Vale. También tenemos que considerar en este 2025 que una de las cosas que ya venimos nosotros arrastrando desde hace varios años es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, pues Estados Unidos va a presionar considerablemente a ambos países para que esto se pare. Y allí se va a generar otro nuevo problema, que Rusia, Putin, se va a posicionar directamente en contra de los Estados Unidos. Pero Putin hace colaboración cercana con China. ¡Ostras! Entonces ahí la cosa se pone muy, muy, muy delicada. Y esta presión que va a ejercer Estados Unidos a Ucrania y Rusia, que hace que Rusia y Putin se posicionen contra los Estados Unidos, va a incrementar lógicamente la tensión a tal punto de que nuevamente se incrementará este nivel y este volumen de tensión y de temor de utilizar armas nucleares y armas químicas. Y esto lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, son acontecimientos que se van a dar. Estoy tratando de medir en todo lo que puedo mis palabras, porque tengo la fe y la esperanza y la ilusión de que todo esto quede solamente en conatos. Quiero decir que no se concrete. Sí, Quiero decir que haya una coherencia de los líderes para que solamente llegue a, digamos, tensión, amenazas, habladurías y bla, bla, bla. Porque si alguna de estas fuera aplicable o se concretaría, o si se concreta, pues estaríamos hablando de un desastre, a lo mejor no mundial, pero de un desastre sí en la zona o en el lugar, o la amenaza sería el miedo sería tanto en el pueblo a nivel mundial que generaría un desastre político, social y económico a nivel mundial, que justamente este 2025 tiene esa tendencia, porque es el final de una etapa y es el inicio de otra. ¿No? Es el final de una era en decadencia para comenzar una era futurista. Pero esos cambios siempre vienen con destrucción. Claro. Entonces la destrucción pues, se da desde el punto de vista predictivo desde esas áreas. Otra de las cosas que también son muy interesantes en el 2025 es, por ejemplo, la competencia por conquistar nuevos horizontes fuera de la Tierra. Entonces ahí vamos a tener Estados Unidos y China, que hasta ahora no se ha pronunciado de manera concreta en el espacio, digamos, sí Rusia, pero ahí vamos a tener una pequeña competencia o grande competencia entre Estados Unidos y China y Rusia por quién conquista primero el espacio. Fíjate. Y esto pues no hace más que sumar nuevamente las tensiones. Ya. Por un lado se avanza en tecnología, por otro lado se descubren nuevas posibilidades, pero al mismo tiempo cuando las competencias son desmedidas no se miden consecuencias. Y cuando hablamos de universo, bueno, podemos estar hablando de muchas cosas, de Marte, de satélites en el exterior, de exploración, de todo, ¿no? Sí, exploración seguro, pero no solamente exploración, sino posicionamiento. Entonces a día de hoy hay ciertos acuerdos en relación con el espacio, ¿vale? Pero los acuerdos existen hasta que llegue el desacuerdo. Ya. Y a día de hoy Estados Unidos, China o Rusia tienen el poder de poder romper los acuerdos. Ya.
Entonces, ahí es donde viene la atención. Sí, posicionamiento, sí, tecnología en el exterior, sí. Hablar de Marte es delicado porque no es tan fácil llegar a Marte todavía. Hablar de la Luna es diferente porque ya se ha lunizado, ¿no? Pero hablar, por ejemplo, de tecnología satelital fuera de la Tierra, en la atmósfera o cruzando la atmósfera, eso sí. El problema de esta tecnología es que no se utiliza para bien, y que se utilice para fines nacionales y no para fines mundiales, que es el problema al fin y al cabo de todo, ¿no? O sea, todas las herramientas que son contundentes y que funcionan cuando se aplican a lo negativo, pues ya deja de tener ese valor de desarrollo, ¿no? Entonces, sí, Estados Unidos, Rusia y China comienzan nuevamente en este 2005 una batalla y una competencia por conquistar, apoderarse y posicionarse del espacio. Lógicamente, este tipo de cosas genera cierto desarrollo tecnológico, ¿no? Hasta que se utilice para asuntos negativos, como quien dice. Entonces, dentro de todo este caos, también, lógicamente, que esta es, digamos, la parte predictiva más posiblemente sensible, vamos a tener, este 2025, vamos a tener unos niveles de manifestaciones, protestas y reclamos a nivel mundial, además sincronizados, o sea, a nivel mundial sincronizados quiere decir todos en un espacio de tiempo, en días concretos, en semanas concretas, en meses concretos, que son como se van generando las grandes revoluciones, ¿no? Pero en este sentido estoy hablando de una revolución humana, ¿no? De un nivel de conciencia, un nivel de pensamiento. Y la gente va a salir a manifestarse, lógicamente, por la paz. Este 2025, la conciencia del ser humano, lógicamente, toma cada vez más conciencia, teniendo en cuenta todas estas amenazas, y salimos a hacer manifestaciones a favor de la paz. Fíjate. Y hay una canción ícono que yo creo incluso que hasta se va a poner de moda nuevamente y vale como predicción, que es Imagine, de John Lennon, ¿no? Que es la canción que realmente ejemplifica el futuro del ser humano, ¿no? Sueño con gente dando amor, aprendiendo del amor y hablando del amor, ¿no? Sueño con sitios que no tienen fronteras y sueño con personas que no se conocen pero que se valoran, se aman y se consideran, ¿no? Entonces yo pienso que va a ser uno de los... Bueno, esta es una de las predicciones más positivas dentro de las que hay, ¿no? En mi trabajo, en la misión que yo tengo, en el método que yo utilizo, yo tomé conciencia en su momento bastante joven de que al tener yo este don, esta capacidad, esta virtud, lo quería utilizar justamente para poder mejorar, para poder prever, para poder cambiar y para poder evitar también. Entonces mi trabajo se ha enfocado en el área del emprendimiento y en el área empresarial justamente para poder prever acontecimientos futuros en las diferentes áreas de una empresa y poder prever situaciones. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de poder prever situaciones, también tienes la capacidad de poder dar claridad, dar orientación, dar consejería, dar asesoramiento y generar estrategias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es la más sensible, pero es que mi trabajo, yo justamente estoy especializado en hacer este tipo de predicciones. Lo que pasa es que siempre y cuando yo tenga la capacidad de poder tener a la persona que toma la decisión. Pero en este caso, a nivel mundial, yo no tengo a la persona delante. Entonces, si yo tuviese a la persona delante, lógicamente que mi recomendación y mi asesoramiento sería decirle, oye, tenemos estas tendencias, tenemos estas predicciones mundiales,
tenemos que ver la forma y la manera, o tú como líder tienes que tener las formas, las maneras y la conciencia para poder reorientarlo, evitarlo o minimizarlo. ¿No? Este es el trabajo que yo hago en mi asesoramiento y en las mentorías que yo hago con los emprendedores, pero claro, siempre y cuando yo tenga la capacidad de poder tener a la persona que toma las decisiones para poder orientarle y para poder asesorarle. Y es así como pues todos mis clientes, a quienes asesoro y a quienes mentorizo en sus empresas, pues les va realmente bien. Tienen la capacidad de poder prever, de poder mejorar, de poder evitar y de poder utilizar estrategias para poder aprovechar, porque las predicciones, si bien es cierto, ahora estamos hablando de las mundiales, pero en una empresa, por ejemplo, también se prevén acontecimientos positivos, porque las empresas tienen áreas que son más débiles o están débiles por un ciclo o por una etapa o por un momento, y también tienen etapas positivas y de crecimiento. Entonces, cuando yo asesoro, justamente lo que hago es eso, es que le digo a mi cliente, oye, mira, tienes el área de los recursos humanos y de la expansión positivo, pero tienes el área, por ejemplo, de los gastos económicos innecesarios. Entonces, tenemos que modular allí, ¿no? Totalmente. Sí. Otro de los acontecimientos que se va a dar aquí, parece de película esto, pero es que será así, es que se va, yo no sé si decir paralizar, obstaculizar, ralentizar o bloquear temas que están directamente relacionados con el género femenino. Quiero decir, los temas de igualdad a día de hoy se ha avanzado mucho en el sentido de, digamos, el apoyo, ¿no? Que se le tiene o que se le ha tenido a este tema de incursión, de igualdad entre lo masculino y lo femenino. Sin embargo, este 2025 se van a derogar. Derogar significa eliminar, quitar, borrar leyes y actividades en relación a lo femenino. Quiero decir que de todas las actividades que a día de hoy se han estado generando, ya no te digo solamente en España, sino a nivel mundial en diferentes países, se van a derogar. Se van a derogar, ¿por qué? Porque la imagen de esa igualdad este 2025 va a caer. Va a caer, ¿por qué? Porque cuando tú tienes un mundo, un mundo convulsionado, lógicamente que la convulsión es una energía masculina. Entonces es un 2025 de energía masculina muy fuerte. ¿No? Entonces, al tener esa energía masculina muy fuerte en el 2025, lógicamente que los líderes van a implantar un nuevo sistema, y no solamente van a implantar un nuevo sistema, sino que van a presionar a los demás países, a los bloques, para que se derogue, se reequilibre o se elimine cosas que ellos consideran que están en demasía. Pero bueno, tampoco depende de mí ni depende de ti. Wow. Hostia, esto es interesante, ¿eh? Bueno. Es interesante y es delicado. Sí, es delicado. Es interesante y es delicado porque bueno, si nosotros tuviésemos la capacidad que la tenemos ahora gracias a tu canal y porque podemos expresarnos, yo considero que se ha avanzado mucho en temas de igualdad, pero que se ha también arrinconado demasiado a la otra parte. ¿No? Entonces, lógicamente ya existe una ley universal que es la ley del péndulo. Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Y además son ciclos. Hemos tenido en la antigüedad, cuando los historiadores hacen un análisis de la historia, hemos tenido etapas de matriarcado. O sea, ya los hemos tenido. Y también hemos tenido etapas de patriarcado. ¿No? Entonces estamos ahora en un nivel evolutivo en el que estamos tratando de equilibrar lo masculino con lo femenino. Pero se trata de eso, se trata de un equilibrio. Se trata de utilizar, como hablábamos antes, los elementos para lo positivo, no para lo negativo. ¿No? La energía masculina es una energía más activa, pero es que tiene que estar orientada y tiene que estar proyectada para la protección, no para el abuso. ¿No? La energía femenina es una energía más
digamos, receptiva, Ujú. pero lo mismo, tiene que estar orientado para la recepción, el cuidado, y no para el extremo ni el arrinconamiento de la otra parte. Eso es. ¿No? Entonces, como todo esto, de alguna manera u otra, en el ámbito político, se mueven por colores y Sí, por nombres sí. y por banderas, pues ahora entramos en una era, en una proyección que tiene como cliché la palabra libertad, fraternidad, Sí. ¿no? Y en esa libertad y fraternidad justamente estas cosas impuestas con el nombre de positivo pues caen por su propio peso, pero es que cae por su propio peso, ¿no? Esto a nivel mundial, lógicamente lo que pasa a nivel mundial afecta a otros países. Sí, España participa en un bloque Ujú. y en un bloque europeo. Entonces tenemos tres bloques importantes. Tenemos el bloque americano, norteamericano, Ajá. tenemos el bloque europeo, donde estamos nosotros, y tenemos el bloque asiático, Sí, sí. parte de Rusia y parte de China. Sí. Entonces, lógicamente, estas predicciones en su gran mayoría se van a dar en Occidente, Ujú. porque es el ambiente geopolítico que Claro, yo conozco, claro, el que yo he investigado. Claro. ¿No? Aunque también podemos hablar de Asia. Y por ejemplo, vamos a hablar de Asia en el sentido predictivo de la bolsa de valores. Este 2025 se va a generar una inestabilidad económica a nivel mundial muy bestial. Y esto va a generar caídas impresionantes de las bolsas de valores más importantes que hay en el mundo. Y de estas puedo mencionar tres. La bolsa de valores de Nueva York, Sí. la bolsa de valores de Tokio, Ujú. Japón, y la bolsa de valores de Hong Kong, China. Estamos hablando de los tres cónclaves más importantes en el mundo financiero, ¿no? Y estos van a sufrir desplomes y caídas aparatosas en el 2025. Y esto justamente es lo que va a hacer que sea notorio, ¿no?, esta inestabilidad económica a nivel mundial. O sea, realmente tenemos un 2025 complicado. Sí, Tenemos un 2025 muy complicado, ¿no? Sí. Dentro de la coyuntura mundial tenemos un país que es realmente muy belicoso, por utilizar una palabra, que es Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte también entra en el trío de USA, Rusia, China. Sí, entra en el trío predictivo mundial. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, en aguas revueltas, ganancia de pescadores. Si se inestabiliza la economía mundial, que se va a inestabilizar, lógicamente se debilitan algunos lugares. Y cuando ves al débil, lo que quieres es conquistarle. Entonces, Estados Unidos lo que no va a querer es justamente eso, que conquisten otros. Lo que va a querer Estados Unidos es conquistar ellos, ¿no? Pero allí tenemos algunos, por decirlo de alguna manera, países rebeldes. Y Corea del Norte es de los más rebeldes que hay. Entonces, lógicamente, el país más belicoso, el país más, digamos, que ya tiene sanciones y que para el caso no pierde nada, porque una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Europa y otra cosa es China o Rusia, que pueden perder mucho, pero es que Corea del Norte, para el caso, ¿sabes? Está retirado del sistema. Sí. Puede hacer mucho daño, porque a quien más miedo hay que tenerle es aquel que no tiene nada que perder. Eso es. ¿No? Entonces, dentro de este trío de conflictos, en este 2025 Corea del Norte lógicamente amenaza con armas químicas y nucleares. ¿Por qué? Porque Corea del Norte lógicamente que tiene también sus ambiciones con Corea del Sur. Totalmente. ¿No? Entonces esto, por eso te digo, ¿no?
en aguas revueltas, ganancia de pescadores, entonces la cosa va a estar complicada. Pero bueno, esto que no le quite la paz, ni la tranquilidad, ni la ilusión a los emprendedores. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, las aguas revueltas serán para todos. Eso es. ¿No? Y entonces, ahora más adelante, también hablaremos de cuáles son las áreas en las que se van a desarrollar más, ¿no? Para que justamente las personas que nos escuchan y que nos ven, los emprendedores aprovechen. Exacto, puedan tener la posibilidad para poder reencaminarse también, ¿no? Porque si bien es cierto, todo esto sabemos qué es lo que va a pasar, pero si nosotros sabemos utilizar esta información para nuestro beneficio, entonces también vamos a tener cierta ventaja, ¿no? Por eso que el dicho, tener información es tener poder, es verdad, ¿no? Que es de lo que justamente disfrutan mis clientes. Sí, totalmente. La Unión Europea. Dentro del trío y el cuarteto ahora. Sí, la Unión Europea se debilita considerablemente. ¿Por qué? Porque todos los demás bloques están muy unidos. Están muy unidos en ideología. Quiero decir, Estados Unidos es una ideología republicana y se acabó. No hay más, es que tiene todo el poder a día de hoy. Sí. La ideología que tiene Rusia y China es la misma, pero la Unión Europea no tiene la misma ideología. Hay países que son más de derecha, otros países que son de centro y otros países que son de izquierda. Está debilitado. ¿Entiendes? Ahora, si la Unión Europea está debilitada y se presiona a la Unión Europea, entonces ahí comienza el caos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a plantear y se van a presionar con normas más drásticas que la Unión Europea tiene que asumir. Y esto lógicamente va a tener daños colaterales con los socios de la Unión Europea, porque hay algunos que no les va a gustar. En este caso, España no es de los más queridos en la Unión Europea, justamente por la ideología. No hablo de los españoles, hablo de los líderes políticos, ¿no? Porque los europeos están encantadísimos, no solamente con los españoles, sino con la comida española, con las playas españolas y con el verano español, todos los europeos. Sí, pero no estoy hablando de la gente de a pie. Sí, de los líderes. Dentro de los cuales me considero yo. Estoy hablando de los líderes políticos, ¿no? Que son los que de alguna manera representan y son los que tienen la cara visible. Entonces, ahí sí se van a dar normas drásticas que lógicamente van a afectar a los países que están aliados. Y esto va a temblar. Esto va a temblar porque el bloque europeo va a tener que ponerse al derecho, va a tener que ponerse firme y va a tener que posicionarse. Y va a tener que unirse. Y ahí va a venir el problema. Porque no todos van a querer unirse. Porque cada uno en la Unión Europea tiene un punto de vista diferente. Que no pasa con la unión China-Rusia y que no pasa con los Estados Unidos y sus 51 estados. ¿No? Entonces, lógicamente, la Unión Europea entra en una crisis este 2025 y esto va a ser complicado. Y va a ser una crisis un poco de todo tipo, más geopolítica, un poco de todo. Va a ser... Comienza con la geopolítica, pero termina afectando la economía. Porque la forma y la manera que tienen la macroeconomía es castigar a los países económicamente. O sea, la Unión Europea no te va a tirar una bomba, no te va a pegar un balazo, no, la Unión Europea te va a sancionar económicamente. Y se acabó. No hay más. Es la forma de tener a los líderes atados. ¿Por qué? Porque a día de hoy, no solamente España, sino que la mayoría de los países del bloque europeo tienen una deuda que no pueden pagar. Si tú tienes una deuda que no puedes pagar, entonces no solamente tú, sino que todo lo que tú tienes, ¿a quién le pertenece? A ti, ¿no? No te pertenece a ti. Le pertenece a quien te ha dejado, a quien te ha prestado. Entonces, claro, ante eso, ¿qué haces? Es complicadísimo, pero bueno, es el año en el que las cosas tienen que dar. Sí, totalmente. Porque, como dice el dicho, tanto va el agua, ¿cómo es este dicho? Tanto corre el agua que llega al río o algo así, ¿no? Sí. Y otra de las predicciones que sí son trágicas son grandes tragedias naturales por el cambio climático.
que es una de las cosas que también se va a dar ahora, se va a dar este 2025, sí, que se dan normalmente, sí, se suelen dar normalmente, pero la diferencia que vamos a tener en este 2025 es que se van a dar terremotos en países donde nunca se daban antes. Se van a dar tsunamis en ciudades donde nunca se habían dado antes. Entonces, pero todo esto está directamente relacionado también con el cambio climático, lógicamente. Además, mira, pasa esto. Es muy interesante esto que te voy a decir, ya nos vamos a meter en astrofísica, pero bueno, te lo voy a soltar. La Tierra tiene como las personas tenemos auras, nuestra energía, nuestra vibración, la Tierra también tiene un cuerpo electromagnético. Cuando ese cuerpo electromagnético se satura y se estresa, ocurren acontecimientos desastrosos. Okay. Pero la Tierra está unida y está fusionada también con la energía electromagnética de sus habitantes. Entonces estamos fusionados. Si hay convulsión social masiva, ¿cómo está la mente de los humanos? Estresada. Vale. Sí. A esto tú le sumas que hay un desfase ecológico de temperatura. Entonces, la predicción está bastante clara, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto pasa, lógicamente que se van a dar acontecimientos y se van a dar eventos de magnitudes desastrosas en lugares donde antes no se daban. Donde antes no se daban. Entonces, allí vamos a ver justamente pues, cómo las predicciones en este sentido funcionan. Ahora tú me dirás, ¿y cómo? Es que me hablas de astrofísica. Es que parte de los software que yo utilizo para hacer, por ejemplo, predicciones en temas cartográficos, en temas de países o en temas mundiales, tienen que ver justamente con algoritmos que están directamente relacionados con ciclos, con etapas a nivel mundial, de acontecimientos mundiales, ¿no? Lógicamente, esto lo utilizo para ver temas geopolíticos y hay otros software, otros métodos y otras técnicas que yo utilizo para ver temas de empresas, ¿no? ¿Qué te parece hasta aquí? Hombre, menos la manifestación a favor de la paz. Pero bueno, es como tú has dicho, al final, eso es una pregunta que te voy a hacer yo, ¿no? De cómo lo podemos aprovechar los emprendedores, pero a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Ver un poco cómo podemos aprovechar esto para el beneficio de cada uno, ¿no? Ahora te lo voy a comentar. Bueno, ahora, ¿con qué área vamos? Vamos a tocar